Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Geo2TV, otra tarde más aquí emitiendo desde ATIC Barcelona, que es donde tenemos nuestras oficinas, y también las oficinas del entrevistado de hoy. Vamos a hablar de Internet y de la privacidad de datos, y para ello tenemos a Ricky Bordas, que es Business Developer Advisor en Eliminalia. Hola Ricky. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, creemos que como empresa os dediquéis a una labor muy importante y me gustaría pues los telespectadores que nos están viendo supieran un poquito más de vosotros. Entonces, cuéntame un poco a qué os dedicáis en Eliminalia. Nuestro trabajo en Eliminalia es principalmente el de eliminar cualquier tipo de información que pueda haber en Internet y que esté afectando a alguna persona. Yo creo que hoy en día, con el uso de las redes sociales, me da la sensación de que hasta el día de hoy no éramos conscientes de lo que hacíamos, ¿no? Más, sobre todo la gente que no nacimos con un ordenador en las manos, ¿no? Y llegamos a una edad de que, ostras, hay información que está en la red, que tenemos en una capacidad profesional que al igual nos interesa. Entonces, va orientado un poco a ese tipo de situaciones, a un perfil profesional o también a personas a nivel personal de que puedan requerir esa necesidad de quitar datos en la red. Englobamos todo, no nos cerramos en nada, es decir, eliminamos desde cualquier tipo de dato personal que pueda haber en la red, como tu nombre completo, tu dirección, el DNI, desde, por ejemplo, imagínate, tenemos muchos casos de, por ejemplo, cambios de sexo en el que más que eliminar lo que desean es modificar parte de información, ¿no? Sí, exacto, modificar parte de la información, pues ya sea para cambiar el género o incluso eliminarlo si desean sacarlo de internet, no hay ningún problema. Eliminamos también noticias negativas también, por supuesto, pornografía, mucha pornografía que hay publicada en internet y que el autor desea eliminarlo después de los años, también podemos eliminarlo. Realmente nuestro trabajo engloba muchísimas cosas. Y vi en vuestra web que me gustó mucho el eslogan, ¿no? En el sentido de que damos la oportunidad que tú tengas un nuevo futuro, no cito textualmente, ¿no? Pero es el concepto que me llevé, en el sentido de que tienes el derecho al olvido y hablabais, creo que, de una ley, ¿no?, respecto al derecho al olvido. Entonces, quisiera que pudieras explicarnos cuál es esa ley, qué es ese derecho que quizá tenemos y desconocemos por completo. En este caso te voy a poner un ejemplo que le pongo yo a muchos clientes cuando les comento un poco en qué vamos a basar nuestro trabajo. No siempre trabajamos sobre eso, pero un poco el ejemplo que sería es el de antes, si tú por ejemplo salías en alguna noticia, aparecía en el periódico de ese día y al cabo de una semana ese periódico servía para proteger el suelo del pintor que iba a pintar el piso ese día, pero ya nunca más se volvía a saber de esa noticia, a no ser que hubiera un seguimiento en otro periódico, en otra edición del periódico, días después. Hoy en día en Internet ya no es así. Hoy en día es una noticia que se publique en Internet o un dato que se publique en Internet queda publicado por vida. Sí, exacto, sin nadie que lo controle, sin nadie que lo vigile. Entonces nosotros nos encargamos un poco de eso al final, de ser los que vigilan que al final podamos guardar también eso, que al final es un derecho desde hace relativamente poco, pero... Incluso el tema de de alguna manera, incluso pueden tener, digamos, vinculaciones o a niveles sociales, ¿no? Por ejemplo, se podría ir más allá en ese tipo de acciones. Y estoy hablando de lo mismo que tú comentabas, ¿no? De personas transexuales que quieran modificar parte de los datos, ayudar en la violencia de género o en la ocultación de identidad de niños en ciertas situaciones. Me refiero que realmente la envergadura es muy importante la que puede tener. El tema es que venimos regalando datos desde hace mucho tiempo a Internet de una manera descontrolada. Ya desde el inicio de las redes sociales, por ejemplo, yo desde que lo empecé, más o menos desde que el recuerdo me llega, era Messenger y Fotolog en esa época, luego vino Facebook, Instagram. Realmente vienes regalando información a todas estas compañías desde hace mucho tiempo y hay mucha información que les has facilitado que a lo mejor a ti ahora te daría reparo que otra persona lo supiera. Como por ejemplo puede ser tu dirección personal, en el caso que me comentabas de acosos, por ejemplo, hay muchas personas que tienen la dirección publicada y claro, eso le facilita a cualquiera la búsqueda. Busco tu nombre en internet, encuentro tu dirección, me puedo plantar en la puerta de tu casa. Sí, de hecho, a raíz de esta entrevista también ha venido originada porque tenía, pues bueno, una persona vino a nuestra ONG y realmente a buscar un poco de soporte porque había
digamos, tenido problemas de suplantación de identidad dentro de la red, y decía que realmente había una parte de desamparo y de desconocimiento de qué acciones tomar. Entiendo que, por ejemplo, y es el fenómeno que seguramente conocerás del catfish, de robar la identidad, ¿no? Entonces, él preguntaba, en una situación de este tipo, ¿yo podría ir a nivel personal a Eliminalia a intentar a ver si se puede hacer algún tipo de acción, e incluso en aplicaciones? Ya no hablo de links en las webs. ¿Tenéis interacción también en algún tipo de aplicaciones donde se quiera decir, pues eliminar algún tipo de perfil o demás? Es lo que te comentaba, realmente eliminarlo lo podemos eliminar prácticamente todo. Es decir, si a ti te han robado unas fotografías y se están haciendo pasar por ti en cualquier red social, o incluso ya no tan abierto como puede ser Facebook, que publicas fotografías, sino en redes sociales como por ejemplo Grindr, Tinder, Meeting, cualquiera de estas, todo esto es lo que tú comentas, son robos de identidad, te están robando una propiedad que es tuya, ya sean tus fotografías, tu nombre, cualquier tipo de información que te pertenece. Entonces eso se puede... Y para las personas que nos escuchen, sean empresarios, empresa o a nivel personal, dice, oye, pues ostras, ahora me estáis abriendo un mundo, una posibilidad que no era consciente y me interesa, ¿no? Entonces, a nivel, no sé exactamente cuántas horas se necesita, cuáles son los servicios, qué precios se manejan. ¿Puedes contarme un poquito? El primer consejo que les daría a alguien que no se ha planteado nunca cómo está su seguridad en Internet, su privacidad hoy en día en Internet, es que hagan una búsqueda básica de su nombre y apellidos en Internet y vean cómo está hoy en día, porque hay muchas personas, ya no solo del nombre también, sino de, por ejemplo, el link, o sea, el nombre que tú uses como usuario en Instagram, por ejemplo, toda esta información, si tú, por ejemplo, tienes las redes sociales en abierto sin privacidad, toda esta información está abierta en páginas web copiadas, piratas, que lo único que hacen es robar esa información. Entonces, me refiero a nivel de presupuesto. Si yo quiero contratar tus servicios, sea un particular o una empresa, supongo que variará el precio según las necesidades. No sé si me puedes contar un poco cuál es el portfolio. A ver, en este caso el tema de los precios varía mucho, tal y como tú comentas, porque no es lo mismo eliminar una red social que eliminar una noticia de un medio de comunicación o un número de teléfono en una página de contactos. Entonces, realmente te puedo dar una horquilla de precios que pueden ir desde los 50 euros, que es probablemente el precio relativamente más barato que tenemos por enlace, hasta los miles de euros, dependiendo del enlace que haya querido eliminar. Y el servicio que dais, ¿lo dais únicamente en ámbito nacional España? ¿Podéis llegar a otros países? En este caso, realmente nuestros clientes son a nivel mundial. La gran parte de ellos vienen de España, bueno, de Europa y Latinoamérica. En este caso, Latinoamérica no contempla el derecho al olvido como tal, pero bueno, la privacidad viene implícita, con lo cual realmente no... Nos cuesta en ocasiones trabajarlo un poco más, pero al final acaba saliendo todo. Y después, aparte, digamos, de que serían las acciones de eliminación, ¿hacéis algún tipo también de acciones preventivas o de asesoramiento? Porque al fin y al cabo, cuando has sufrido algún tipo de necesidad de borrar datos en la red, o bien por un ciberataque o por cualquier otro motivo, te das cuenta realmente de lo desprotegido que puedes estar, y a la hora de ponerte enfrente otra vez del ordenador e introducir tus datos, piensas realmente si son necesarios o no, ¿no? ¿Dais algún tipo de soporte o de ayuda? ¿Cuál es el uso en sentido de hacer uso de las redes? Sí, a ver, realmente el primer consejo que te puedo dar es que introducir siempre la menos cantidad de información posible. Esto es el primer consejo gratuito que te voy a dar hoy. De tu dirección de casa solo a correos, sí, y ya está, y a Amazon, ¿no? Exacto, y a la policía, y poco más. Aparte de la acción que hacéis de eliminar de los datos, ¿dais algún tipo de educación al usuario para que no vuelva para que tenga constancia de evitar que vuelva a pasar lo que le ha sucedido? Es uno de los principales problemas, la ignorancia dentro de todo el mundo de Internet. Entonces nosotros, nuestras líneas están abiertas siempre, son 24 horas, y aunque no podamos contestar al momento, siempre lo acabamos haciendo al cabo de unos días, porque realmente nuestro volumen de trabajo es en ocasiones inmenso. Y el asesoramiento es totalmente gratuito, es decir, si alguna pregunta tiene algún tipo de problema o realmente tiene alguna duda en relación a si podremos o no ayudarla, o incluso ya te digo, el tema de también el presupuesto, toda esta parte del servicio es gratuita. Hasta que nosotros no damos el presupuesto no hacemos ningún tipo de cobro, con lo cual realmente nuestra intención es únicamente ayudar, conseguir solucionar el problema. Sabemos que al final muchas veces solucionamos problemas reales que tiene la gente, que la está preocupando en su día a día y que no pueden
ejercer su vida tal y como ellos querrían por culpa de esta información, entonces nosotros intentamos adaptarnos siempre lo máximo al cliente. Vale, y una pregunta más, ahí al igual es más de curiosidad. ¿Se os da algunos casos donde haya algún cierto dilema moral a la hora de tomar acciones? ¿Tenéis algún como comité de moralidad, de decir, bueno, decidimos si cogemos este caso o no dependiendo de la situación? Está claro que sí, no tanto un comité, yo creo que es más al final parte de la ética del equipo. Hay unas líneas rojas con las que no puedes coger, entonces hay ciertas, por ejemplo, noticias negativas, realmente malas, de las cuales ni nos planteamos coger, ya no hacemos ni presupuestos, vemos de qué va la noticia, le enviamos un email al cliente comentándole que lamentablemente no podremos ayudarle en su caso y seguimos con nuestro trabajo. Al final hay cosas donde tú también dibujas una línea, hay otros procesos que se pueden llevar a cabo para conseguir eliminar esta información, son mucho más lentos y costosos, como por ejemplo la vía judicial, pero en este caso nosotros como empresa particular podemos darnos el lujo de elegir, con lo cual lo hacemos. Y una vez se ha terminado el servicio, digamos, ¿el cliente recibe algún tipo de garantía en el sentido de informe de lo que se ha borrado o no? O sea, ¿cómo funciona un poco? Lo primero que hacemos es firmar un contrato con el cliente, en el cual estipulamos todas las cláusulas que nosotros vamos a cumplir, ya no solamente en que vamos a eliminar los enlaces que él haya seleccionado, los cuales quedan también enumerados dentro de este contrato, sino también los plazos de tiempo que vamos a intentar trabajar. Y el tema de la confidencialidad. El tema de la confidencialidad, lógicamente, también un apoderamiento, porque al final estamos eliminando información privada de esa persona, con lo cual esa persona es la única capacitada para darnos a nosotros permiso para trabajar esa información. Con lo cual, sí, queda todo cubierto. Y en relación a también lo que me comentabas, raramente acostumbra a ocurrir, pero en la ocasión extraña de que volviera a aparecer alguno de esos enlaces contratados, en el mismo contrato quedan contemplados esos enlaces, y en el caso de que volviera a aparecer, nosotros lo volvemos a tratar sin ningún tipo de coste. Bueno, yo estoy convencido que el cliente haga contentísimo con vuestra labor. Al final creamos un vínculo también personal. Porque claro, estás tratando su problema personal, es algo que realmente a él le preocupa, muchas veces te llaman ellos personalmente a diario preocupados, con lo cual es una relación casi de amistad. Pues nada, Ricky, yo creo que nos has contado cosas muy interesantes que la gente seguramente desconoce, y si toma conciencia de ello, seguramente, y espero que después de esta entrevista pues puedas tener más clientes, al menos algunos que vengan desde nuestra ONG, desde el canal. Encantados de ayudarles. Muchísimas gracias. Pues nada, yo creo que ha sido muy enriquecedor. Hay cosas que muchas veces no sabemos por desconocimiento, y es una oportunidad de aprender más de las redes y de la importancia que son nuestros datos y esa privacidad. Y al hilo de eso estamos haciendo una encuesta respecto al catfish, porque nos han llegado varias personas que tienen ese tipo de problemas, y vamos a dejar el link, el formulario, para que lo queráis, quien quiera cumplimentarlo y ver realmente si le pasa a mucha gente o no. Y también, como no, vamos a dejar en la descripción pues todos los datos de Eliminalia, para si en cualquier momento necesitáis contactar con ellos, lo podáis hacer directamente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Un saludo.